libres. Estamos con dos grandes amigos, Horacio Justo y Cristian Rodrigo Iturralde. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien, querido amigo. Horacito, Ricardo. Yo por mi parte súper feliz por varios motivos. En primer lugar, ante todo porque la familia está bien de salud ya, así que eso es lo más importante, descontado está. Y en segundo porque para mí siempre es un gusto y un honor poder estar un viernes a la noche hablando de filosofía, hablando de política, hablando de cultura, que es un gusto exquisito para mí poder venir a aprender de ustedes, de esta querida audiencia. Por cierto, un saludo enorme para Daniel que está del otro lado. Y en tercer lugar, muy feliz porque ya la semana que viene, o sea, el día 19 de junio, ya estoy viajando a Chile, donde espero tener el honor de conocer personalmente a Ricardo Ramírez y a toda la gente detrás de la cordillera que tanto bien nos hacen a esta virtuosa comunidad. No, Qué bueno, excelente, excelente. Ricardito, que vas para allá. Yo estuve recientemente, aprovecho justo para mucha de la gente que vas a ver vos seguramente, una recepción, aprovecho, perdón, Ricardo, en Chile Sí. realmente increíble, la gente increíble, la vas a pasar muy bien en Chile, te van a recibir muy bien, te van a tratar muy bien, un público realmente distinguido. Bueno, y aprovecho de paso para saludar a los chicos de Zorros y Erizos, Francisca Morrison, Ricardo Ramírez, y vas a ver muchísima gente allá que te va a tratar muy bien. Y aprovecho para saludar a los patriotas chilenos del Caleuche, de la Marina, de allí que también nos han tratado muy bien con Nicolás los patriotas chilenos. Así que saludos a todos y perdón, quería aprovechar para agradecer ya que había estado en tu querida tierra, Ricardito. No, pero corresponde, claro que sí. Encantado de que hayas estado. Fue, fueron algunas cositas que pasan, digamos, se hizo más corto de lo que hubiésemos querido, pero bien, igual un buen momento. Pudieron haber alguna entrevista en televisión, algunas presentaciones que se lograron hacer y no, excelente. Y ahora que el 19 de junio viene Horacio, fantástico. Así que también hay varias actividades que la gente esté pendiente, hay varias actividades planificadas de charlas, conferencias en algunas universidades también. Bueno, Así que, bueno, y obviamente el lanzamiento, que es el tema central, ¿no? El lanzamiento del libro de Horacio. Eh, si quiere, coméntanos un poquito del libro Horacio para, antes de entrar en el tema, para después al final volver a tocar este tema, así la gente puede enterarse tanto al comienzo como al final de tu visita a Chile y del lanzamiento del libro. Bueno, en primer lugar, gracias a la gente de Somos Trascender y Legado Ediciones, el libro negro del ecologismo, que en parte de América Latina se comercializa en 2 tomos, gracias al gran trabajo de este editorial, sale como tomo único. Y para ya ir entrando en tema, uno de los aspectos que aborda el libro negro del ecologismo, que nos ha llevado ya su tiempo de investigación, es justamente un aspecto específico de la filosofía y la cultura. Más allá que en el capítulo nosotros desmenuzamos datos concretos y objetivos respecto al cambio climático, los índices de contaminación, más allá que vamos desmenuzando lo que es la economía china que se abastece este régimen comunista a partir de lo que es la Agenda 2030, independientemente de esos datos que son certeros y fundamentales. Por detrás está lo que nosotros vamos a discutir hoy, un retorno al paganismo, una forma específica de una religión global que intenta amedrentar las bases de la cristiandad en Occidente. Es una vuelta concreta tanto a Guillermo de Ockham como a Baruch Spinoza. Es la pérdida de los esenciales, es la pérdida de los trascendentales, la pérdida de los universales que desemboca en última instancia en la misma tesis que tomó Baruch Spinoza, Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, Paul Ehrlich, el principal ecólogo del siglo XX, André Gorz, Herbert Marcuse, exponentes claramente de la nueva izquierda, donde todos concluyen bajo una premisa un tanto ridícula a mi criterio, pero bien aceptada por el mundo. Somos uno con la naturaleza. Y esto es un problema, porque si soy uno con la naturaleza, se está perdiendo mi esencia. Ya no hay, como diría Santo Tomás de Aquino, un unum y un aliquid que distinga el uno del otro. Ya no hay un ser humano con su dimensión integral distinguible del árbol o del perro.
todo es uno. Esto implica desconocer aquello que nos hace humano para ser reducido, tal como lo expresó Ernst Haeckel, a ser un vertebrado mamífero más a la par de todo otro, y en consecuencia domesticable, amaestrado, controlado. Así que muchas gracias, Ricardo, por el espacio y ya para poder ir introduciendo un tema que realmente a nosotros nos apasiona muchísimo. No, muy bien, excelente. Y todo eso ya está tratado de distintas perspectivas en el libro. Entonces, para que sepan que este libro, el libro negro del ecologismo, va a ser lanzado en distintas actividades a contar del 19 de junio por la editorial Legado, ¿no? Legado creo. Sí, perfecto. Así que vamos a ir avisando por las redes para que ustedes se enteren y puedan conocer en persona a Horacio, comprar el libro y que se lo firme y, ¿no es cierto? Y participar de las charlas que se van a dar. Bien, lo vamos a repetir al final para aquellos que llegan un poco atrasados o lo toman en otro momento. Bueno, este tema es un tema interesante que ha sido muy, muy bien trabajado, de tal forma que ha estado como subterráneo y oculto, de alguna manera debajo tras un velo, ¿no? Un velo que no permite ver bien lo que está pasando. Esto ha sido inteligentemente ejecutado porque se plantea como una forma democrática, como una forma abierta, tolerante, la mirada del consenso, ¿eh? La mirada del consenso, donde vamos a aceptar toda forma y todas las miradas y todas las posiciones, vamos a aceptar a los buenos, a los malos, a los blancos, a los negros, a los de arriba, a los de abajo, sin discriminar, porque discriminar resulta que está mal. Entonces vamos a hacer una gran masa donde todo va a ser uno, mundo nadie va a hacer algo. Y en este sentido, lo que es la Agenda 2030, lo que ha sido la corriente hoy día que sostiene esta mirada hegemónica a nivel cultural, tanto en universidades como instituciones, ha sido muy potente. Me llama la atención y quería comentar esta mirada del sincretismo en la cultura y cómo se ha ido desarrollando, porque he tenido el privilegio y me han invitado a participar en la corrección de la elaboración de una nueva constitución que se está desarrollando en Chile. Ya está el proyecto del borrador, pero hoy día los constitucionales tienen que empezar a revisar lo que presentó básicamente un cuerpo intelectual desde el mundo izquierda, que también con participación de lo que antiguamente se llamaba derecha. Y a lo que me pidieron que colaborase es en relación al tema cultural, que es el artículo 19, y vienen tres ápices muy cortitos, fáciles de leer, muy de carácter populista, de cultura y derecho para todos, garantizados por el Estado, y obviamente viene con su letra chica, donde lo que logro rescatar de estos tres artículos es precisamente esta mirada del sincretismo, es decir, la disolución, eh, con intención clara, la disolución de la civilización occidental, donde el bien y el mal está claramente definido, ya lo habíamos conversado en otras veces, ¿no? Como son los santos cristianos, a diferencia de los personajes espirituales de Oriente o de otras religiones, de otras culturas, que generalmente están más centrados en sí mismos, ensimismados en su propio interior y desatendiendo lo que pasa con el mundo, porque el mundo da lo mismo, o está bien, o si está mal, no importa, nada puedo hacer, eh, espero reencarnarme en otra vida. Bueno, la mayoría de las representaciones de los santos de otras religiones están seres ensimismados, muy concentrados en sí mismos, desapegados de la realidad, a diferencia de la mirada cristiana, principalmente católica, que nuestros seres espirituales, nuestros personajes espirituales, nuestros santos, nuestros seres de luz, ellos están
en tensión, caminando al frente, mirando al frente, con los pies en la tierra, mirando al cielo. Es decir, con una disposición de que se está enfrentando el mal. Se reconoce dónde está el bien y se enfrenta al mal. Es una disposición de imagen y de concepto muy distinta, con la cual no puede haber un sincretismo, no puede haber una fusión de mirada filosófica, religiosa, teológica, etcétera, etcétera, de todo lo que está tratando de hacer esta Agenda 2030 con lo que es precisamente esta mirada civilizatoria eh, de la que somos parte y de la que nos hemos beneficiado hasta hoy. Entonces, es interesante cómo esta mirada se ha ido posicionando a la fuerza en todos los estamentos hasta lo absurdo que se logra vislumbrar en una constitución en el último país del mundo, un país chiquitito que se llama Chile, que hasta en esa constitución que se está planteando desarrollar esta nueva carta fundamental, aparece esta huella, este olor, esta sensación de que hay que disolverlo todo, principalmente en la civilización cristiana. Sí, indudablemente. Yo creo particularmente en la cuestión de Chile. Yo tengo entendido que lo más conflictivo ahí es la cuestión de los bordes, ¿no? Digamos, de estas normativas o estos principios a los que tendría que adecuarse la Constitución, que me parece que lo que abunda es justamente en términos ambiguos, ¿no? Porque la ambigüedad es justamente un enemigo de la claridad. Entonces yo creo que la ambigüedad, por un lado, es propio de todo esto, pero también aquella falacia del punto medio, ¿no? Digamos, donde se sostiene, vos le preguntás a cualquier persona y en general te van a decir, bueno, no, lleguemos a un punto medio es siempre lo mejor. Y esto te puede servir en cuestiones menores, por ejemplo, Ricardo, veámonos, vos, vos vivís en capital, yo en provincia, bueno, acerquémonos, cedamos un poco cada uno. Pero ese punto medio o ese consenso implica que cada uno tenga que ceder algo. Y hay cuestiones en las que vos no podés ceder. Porque cuando vos vas cediendo en cuestiones tan importantes como la verdad o ciertos principios objetivos, bueno, lo que va a salir de ese consenso, de ese diálogo, va a ser, el que va a perder ahí va a ser justamente la verdad, ¿no? Entonces, por eso que es un enemigo en esta revolución cultural. El consenso se ha convertido en una trampa, como el dialoguismo es una trampa, como el centro es una trampa. Siempre repito, Nicolás Márquez lo cita un historiador argentino que Horacio seguro lo conoce, que escribía sobre los 70, Carlos Manuel Acuña, cuando le preguntaban, che, ¿vos te considerás de centro? No, por el centro penetra a la izquierda. Entonces, todo lo que sea centro, todo lo que sea indefinido, todo lo que implique que uno tenga que renunciar parte de su identidad o que tenga que renunciar la verdad, bueno, es algo que en este sentido no hay que hacer, porque pierde justamente la verdad. Bueno, y un poco el sincretismo es esto, ¿no? El sincretismo es tomar cositas de todos lados y en esa gran ensalada pretender hacer una suerte de fórmula nueva de algo. Y el sincretismo, especialmente de tinte religioso, es peligrosísimo. Peligrosísimo porque se toman algunas verdades aparentes o puede haber algunas cuestiones verdaderas pero menores y lo que termina prevaleciendo es justamente aquello que omiten, ¿no? Pero bueno, es lo que se me ocurría, un poquito de todo. No sé qué opina Horacio acá, que es el que conoce bien la cuestión de fondo más filosófica, más técnica. No, bueno, primero es que yo no conozco nada, si no estoy acá aprendiendo, pero viendo, dijo Cristian, antes de entrar en la parte más filosófica, que es lo que a algunos trasnochados nos apasiona, les cuento una pequeña anécdota para que lo pongamos en contexto. Primero, cuando hablamos de sincretismo, quiero hacer una aclaración porque quizás la gente dice, bueno, pero ¿qué es esto del sincretismo? Resumidamente, es la predisposición de un determinado cuerpo social a armonizar y conjugar distintas líneas de pensamiento, pero que se ha habituado a utilizarse dentro del aspecto religioso. Cuando se habla de un sincretismo, a veces uno suele aludir más que a esto que acabo de decir, a la religión, donde dice, bueno, empezamos a tomar elementos de la New Age, entonces empiezo a tomar luego elementos del indigenismo y empieza a aparecer un movimiento jesuita que habla del
mindfulness, pero al mismo tiempo ponemos la Pachamama a la altura de Jesucristo en el altar. O sea, quizás en la religión es más notoria esta obscenidad, pero bien lo marcó Christian, y es esta tendencia a querer conjugar y armonizar corrientes que son diametralmente opuestas. Les voy a contar una pequeñísima anécdota rápida para ponerlo en contexto. Una vez, en realidad fue hace 15 días atrás aproximadamente, yo estaba en una conferencia en una mesa de diálogo. Y se presentaba como mesa de diálogo contra abortistas. Eran 2 abortistas y éramos 2 exponentes pro vida, y yo era el extranjero ahí. Encima me perdí el cumpleaños de mi hija, número 1, para estar librando la batalla allá. Sabía que iba a estar ante 1000 personas recibiendo insultos. Dije, bueno, para esto hemos sido llamados. Claro. Y yo insistía, bueno, acá en el debate, fíjense, yo le decía a la gente, me están atacando a mí en mi persona y no estoy exponiendo. Y constantemente me decía el moderador, bueno, recordemos que estamos en una mesa de diálogo. Claro, la mesa de diálogo, pero también me estaban dando con un caño. Y yo insistí que era un debate, que era una contraposición y una confrontación de ideas. Hasta que en un momento, en un receso, se acercan los moderadores y me dicen, Horacio, le queremos recordar a usted, así me dijeron, que estamos en una mesa de diálogo. Y yo les digo, le quiero recordar a ustedes que con el mal no se dialoga, al mal se lo combate. Yo sé que puedo sonar un poco drástico, porque me lo han sabido marcar, es un poco extremo mi discurso, pero si no tenemos en claro que uno como persona, puede tener errores, caídas, cruces, como todo ser humano. Ahora, nuestra inteligencia es capaz en algún momento de decir, esto es el bien y esto es el mal. Esto es bello, esto es feo, esto es verdadero, esto es falso. Porque si nosotros empezamos a dialogar, recuérdese que la palabra diálogo significa dual logos. Estoy poniendo 2 logos, 2 conocimientos, 2 saberes, 2 ciencias en una comunicación para emerger una tesis superadora. Yo puedo dialogar con Ricardo o yo puedo dialogar con Cristian. Porque con Cristian, el que está especializado en historia, podemos empezar a ver cómo se empiezan a vincular aspectos filosóficos como el realismo con la cristiandad que tanto él como yo defendemos de la mal llamada Edad Media. De hecho, con Ricardo Ramírez, muchas veces hemos hablado, él como artista, yo como un simple aprendiz de filosofía, cómo esta noción de la belleza participa desde la obra que él tiene expuesta atrás hasta en la arquitectura de una sociedad. Esto es un diálogo. Yo puedo dialogar con todos los que están aquí en la audiencia comentando, como lo hemos hecho tantas veces con Daniel Siegel. ¿Qué tengo para dialogar? ¿Qué tengo para encontrarme con una mujer que dijo arriba del escenario cuando estábamos en este debate, diciendo, yo aborté y lo hice porque quería priorizar mi carrera profesional y no me arrepiento lo más mínimo? No tengo nada que dialogar con ella. No es una mujer que cayó en una red de trata, no es una adolescente que fue engañada por el movimiento feminista, es una persona que deliberadamente dijo, quiero eliminar a mi hijo en el vientre materno porque me interesa la plata. Y encima ella dice, porque yo estaba bien económicamente y no quería perder mi estatus. Lo dijo una feminista, claro, obviamente que no nos dejaron grabar esto. Era obvio que no iban a permitir que el TEC de Monterrey grabe esto. Pero lo dijo, y están los testigos. Hasta las propias feministas se horrorizaron con esto. Por eso, ya para no extenderme en la palabra, sí quiero marcar esto. Hay que ser cuidadosos, muy cuidadosos, con el tema del sincretismo. Porque el mal entra siempre bajo apariencia de bien. Lo que parece una actitud dialoguista, lo que parece una actitud de encuentro, uno tiene que tener cierto recelo. Porque uno dice, bueno, me voy a encontrar. ¿Con quién? ¿Y para qué? Esto es fundamental. ¿Con quién y para qué? Hace poco me dijeron en México, en esto cierro, estábamos en Tepatitlán y me dicen, bueno, Horacio, hay que construir puentes. No sé si habrán escuchado que hay ciertos líderes que hablan de construir puentes. Y yo dije, no hay que construir puentes, hay que construir muros. Exacto. Porque la posmodernidad se trata justamente de la pérdida de esencias. Y uno de los conceptos de esencia es aquello que limita el acto de ser. Es necesario construir un muro alto y fortificado que delimite. Porque cuando se empiezan a perder las esencias, al hijo se le dice perro, a la mujer se le dice hombre y al mal se le dice bien.
Hay que tener un muro claro y que diga, esto es así. Luego está la libertad de cada uno si lo quiere elegir o no. Pero construir puentes, ¿qué puentes va a construir Jesucristo con el maligno? ¿Qué puentes va a construir San Pedro con Judas? ¿Qué puente va a construir San Miguel Arcángel con Luzbel? Entonces hay que ser cuidadoso con esto de construir puentes. ¿Para Sí. conectarme con quién? ¿Con Xi Jinping? ¿Para conectarme con quién? ¿Con el régimen talibán? ¿Para conectarme y abrazarme con un asesino como Fidel Castro? Yo claro que me quiero conectar con la gente de bien, porque son los que me van a elevar, son los que van a hacer que yo, siendo pecador, eventualmente algún día llegue a cierto grado de santidad. Pero si no, me estoy degradando. Pero bueno, perdón la extensión a ambos compañeras. No, Horacio, coincido plenamente. Y hay una parte, perdón, cambié la cámara, se me acabó la batería de la otra, que no tenemos que tener miedo de hablar de, hay ciertas personas que hay que repudiarlas y que a uno le digan extremo en relación a lo que está pasando, pero mientras me digas que soy más extremo, mejor. Hay que ser un extremista, de algún modo, en relación a estas cuestiones que están pasando ahora. Porque viste que hay tanto, entre los propios cristianos, hay como una cierta vergüenza hablar de combate, incluso digan, no, no digas la palabra odio. Y yo recuerdo una cita de Santo Tomás, cuando vos hablabas, que es el propio Santo Tomás que dice, odiar al mal es un acto de amor. Esa es la palabra que usa Santo Tomás, ¿eh? Odiar. O sea, está dentro del vocabulario cristiano. Odiar al mal es un acto de amor. Por supuesto, acá no estamos hablando de odiar en sí a la persona, sino la actitud, pero quiere decir que evidentemente hay, dentro de la doctrina cristiana, hay una disposición al combate y a plantarnos ante el mal. Y hay que hacerlo de un modo vehemente, no diálogo. No, no, no. Hay cosas que se pueden dialogar, otras no. Creo que era San Agustín que decía, en lo esencial unidad y en el resto, vos te la vas a acordar mejor, en el resto, ¿cómo era, Horacio? ¿Te acuerdas? En lo esencial unidad y en el resto podemos debatir, pero hay cuestiones que no se pueden debatir, muchachos. Esto realmente es así, pero lo que me interesaba agregar en este sentido, que no le tengamos miedo a las etiquetas y hay que odiar este tipo de actitudes realmente y a estos tipos hay que combatirlos y hay que humillarlos y hay que aplastarlos porque no es una ofensa personal. Acá se va contra el bien común de la sociedad, como digo siempre. Eh, Cuando se quiere pervertir a los niños, se está matando a los niños, no podemos querer dialogar, permanecer impasibles como si no pasara nada. No, en este sentido hay que adoptar una actitud proactiva, le guste a quien le guste y se horrorice y se escandalice quien se escandalice, ¿no? Pero bueno, perdóname, eso quería agregar porque me acordaba de esa cita de Santo Tomás, se le olvidan muchos cristianos, ¿no? Al mal hay que odiarlo completamente. No, y que es muy buena tu intervención. Perdón, Ricardo, pero quiero marcar esto porque Cristian lo explicó perfectamente. Esto es tanto en el ambiente político como en el ambiente religioso, y principalmente en el ambiente religioso, que es lo que más nos interesa. Al menos creo que lo que estamos, los tres que estamos aquí, sabemos que a partir de San Agustín el orden político está supeditado al orden trascendental, o sea, el poder eterno debe prevalecer sobre el poder temporal. Ya voy a parecer San Isidoro a este paso, pero no. Igualmente, para que no conozca San Isidoro, la audiencia de San Isidoro es para muchos el que inicia la cristiandad con la coronación, el rey visigodo, pero no quiero entrar en historia ahora. ¿Cuál es el punto? Nunca se trata de atacar a la persona, quiero remarcarlo. De hecho, nosotros apelamos, como lo explica Santo Tomás de Aquino, la justicia sin misericordia se convierte en una tiranía. Entonces, a la persona se la respeta. Lo que no se respeta son las ideas. Cuando alguien dice, todas las ideas son respetables, no, discúlpame, no todas las ideas son respetables. Yo puedo respetar a la persona, pero si me ha pasado debatiendo con un vegano que me decía, bueno, pero dice, tu hija de un año, que tiene un año, no tiene mayor capacidad cognitiva que un cerdo adulto, decía el vegano. No puedo respetar ese tipo de ideas. Claro. Hay ideas que son nocivas, que están promoviendo el mal, que corrompen almas, que dañan a niños. Estamos hablando de lo más inocente y puro que conserva todavía la humanidad, y dentro de poco se pierde, que es la inocencia de los niños. Entonces, ahí es donde uno tiene que marcar un límite y tener esta actitud con un poco de testosterona de decir, hay ciertas cosas que no son debatibles, hay cosas que no son ni siquiera dialogables, o sea, se combaten. Digo esto porque a veces se cae en este error. Pensemos entonces a los propios cristianos. Jesucristo podía respetar a la persona.
Pero cuando dan el ejemplo de esta mujer adúltera, nunca fue, bueno, está bien tu forma de vida y es compatible con la cristiandad. Le dijo, ve y no peques más. Obviamente que con misericordia, pero le dijo, ve y no peques más. Es más, él mismo reconoce, no he venido a cambiar ni un ápice de la ley. He venido a dividir entre hermanos. Entonces, si lo dice el propio Jesucristo, yo no entiendo hoy ese extremismo de centro con el que parte de la curia está coqueteando en la actualidad, donde de repente a nosotros se nos trata de infiltrados en la iglesia por decir que el aborto es un homicidio calificado o por decir que la única forma de reproducción es entre el hombre y la mujer. Entonces, por decir esto, somos infiltrados. Por saber simplemente rezar un Padre Nuestro en latín o por simplemente no querer rendirle pleitesías a la izquierda política, somos los extremistas. Ser cuidadoso con esto, le digo, sobre todo porque se está diluyendo mucho la fe y más con este auge del ecologismo. Hay un tema espiritual de fondo, pero ya quiero también escuchar la voz de Ricardo, que todavía no puede opinar. No lo dejamos. Ricardito. No, feliz yo aquí escuchándolo atentamente. Quería compartir la misma idea. Me acordé, ¿no es cierto?, de Juan Manuel de Prada cuando hablaba de que el consenso social es lo único válido porque se sustenta en la cultura que ha sido desarrollada naturalmente desde el propio ser humano, es decir, hay una inclinación hacia la búsqueda del bien, hacia un saber, un actuar práctico y especulativo, y que va desarrollando todos los efectos que al final nosotros reconocemos como cultura. Y en este quehacer humano aparece esto que puede ser entendido como el consenso social. Pero el consenso social, es decir, aquellos puntos en que en común vamos llegando, no es lo mismo y precisamente va en contra de lo que es el consenso político. El consenso político se ha levantado para destruir el consenso social, porque coloco una idea generalizada traspasando las mayorías que han logrado situarse sabiamente durante mucho tiempo en pos de un camino cultural, coloca a esas mayorías al mismo nivel que las minorías que han estado marginándose del quehacer y de esta búsqueda del bien, de esta búsqueda del desarrollo, y que les ha permitido generar un acuerdo social. Entonces, el consenso político nace precisamente para eso, para cortar con el consenso social, y es inmoral. Es inmoral porque va en contra de lo que es la naturaleza del ser humano. Ahí hay una diferencia en la cual no siempre nos damos cuenta y es precisamente la que han estado usando para hacer este sincretismo en todas las actividades que se va desarrollando a nivel de la cultura. Estábamos hablando del tema político, del tema religioso. En el mundo del arte pasa exactamente lo mismo. Es decir, si vamos borrando aquello que es verdadero, bueno y bello, el arte también empieza a sufrir esos estragos. Y con esta idea, que ya no es consenso social, sino que es consenso político, en este sentido, del punto de vista artístico, terminamos aceptando, la sociedad termina aceptando aquellas basofias, aquella basura, aquella cosa que es grotesca y que incluso es sacrílega y que va en contra del consenso social, es decir, va en contra de la opinión mayoritaria cultural de la sociedad, resulta que termina siendo como un arte sobresaliente que va a ser destacado y que va a ser promovido porque ya se ha ido perdiendo lo sustancial de lo que es esto trascendental, en el caso de la belleza, la verdad y la bondad, y para qué decir de la belleza predicamental, que es la que se dedica al arte. Entonces, solamente aislado, ¿no es cierto?, en esta búsqueda del consenso político, este común de acuerdo, y en esta suma de objetos, de elementos artísticos que van a ser superiores, inferiores, pero todos catalogados al mismo nivel para que haya consenso, vamos eliminando la jerarquía y vamos desintegrando este buen camino que cada ser humano busca para acercarse al bien supremo y final.
Fíjate, perdón, yo venía pensando, totalmente de acuerdo, que también es una cuestión semántica, porque la izquierda en general, el marxismo, el posmodernismo, digamos, la cuestión del lenguaje es muy importante para ellos y por eso van vaciando de significado muchas palabras. Y lamentablemente el hombre promedio cae en esta trampa. Y recién, hablando de sincretismo, hay una palabra que está muy relacionada, que creo que es el paso anterior, que es el ecumenismo mal entendido. ¿Qué cree que la gente que es el ecumenismo? A ver, hay un ecumenismo sano, sin dudas. ¿Cuál es el ecumenismo sano? Bueno, por ejemplo, en las religiones está bien que tengas que respetar otras religiones. Ponele, un ecumenismo, puede haber algún encuentro de religiones, ponele. Ahora bien, el ecumenismo en la práctica, por lo menos el ecumenismo moderno, lo que implica es que cada una de esas religiones tiene que ceder sus propios principios para agradar a otros. Entonces, en definitiva, en este falso ecumenismo, porque en realidad lo que se hace es que cada una de las religiones, especialmente la religión cristiana, se ve obligada en pos de este consenso, en pos del ecumenismo, que vendría a ser una especie de bien mayor, tiene que ir cediendo a fin de agradar a otros. Entonces, ha cedido muchísimo y ha perdido muchísimo el cristianismo con esta cuestión del ecumenismo, porque la gente cree que el ecumenismo básicamente es tomar, ir, digamos, cambiando la doctrina en este sentido y hacer una especie, creo que el fruto de este ecumenismo mal entendido es este sincretismo que tiene como producto final una especie de nueva religión o todo este tema New Age, ¿verdad? Pero todo surge para mí de una mala lectura de lo que propiamente implica el ecumenismo. En la práctica el ecumenismo es una pérdida completa de identidad de la religión, especialmente la cristiana. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y en Y el fondo, la fusión, como bien hablaba Horacio, ¿no? La fusión de aquellas esencias que son diversas y que son diferentes que por lo tanto cuando obran o buscan su bien, es decir, acercarse a su propia forma a este deber ser, no implica, precisamente va todo lo contrario, en tratar de fusionarse, sino en tratar de ser lo que debe ser. Entonces, el sincretismo de partida como concepto ya empieza, ya suena extraño, suena a deformación, suena a fusión, no a limpieza, no lograr, ¿no es cierto?, lograr una nitidez mayor de la misma esencia de su forma, ¿no? Eh, ¿En pos de qué? ¿Cómo es que ellos lo plantean? En pos, ¿no es cierto?, de este consenso político, que es muy distinto al consenso social natural que se da en una propia sociedad, sino que en el fondo tu ceder, tus principios, tu razonamiento, tu verdad, tu visión, lo que es natural, incluso hasta el sentido común, para adecuarse a esta nueva fusión que ellos te plantean como una nueva realidad. ahí hay un punto que me gustaría tocar, si es posible, respecto a lo que han planteado ambos. En primer lugar, yo coincido con la crítica que plantea Cristian. Yo tendría una pequeña salvedad. Sé que esto puede sonar soberbio, pero les pido por favor que lo entiendan en clave más filosófica y no en términos personales. Yo ni siquiera soy partidario de hablar de libertad religiosa, porque el concepto deformado de libertad implicaría considerar de que todas las religiones están a la par. Y si yo soy católico, yo puedo mantener, y de hecho al día de hoy yo trabajo con mucha gente que es evangélica y con mucha gente que es atea, porque voy priorizando lo que es el bien mayor. Entonces yo digo, como yo priorizo el bien mayor, puedo mantener un trato cordial, respetuoso, sin por ello ceder mi fe. Pero el principio filosófico de libertad religiosa implicaría reconocer que todas las religiones están en un pie de igualdad, Sí, es que cierto. Jesucristo está en un pie de igualdad que Buda o que la Pachamama. Claro. Hay que tener un poquito de cuidado a veces con esos términos. Porque si yo, incluso siendo cristiano, que considero que la libertad es el ejercicio virtuoso del libre albedrío, entonces en la libertad siempre hay una elección hacia el bien. Por lo tanto, la libertad religiosa se ve que todas las religiones tienen el mismo grado de bien, desde un macumba hasta un esotérico. O sea, cuidado con los términos. Ahora, sí entiendo de dónde viene esta problemática de los términos.
sí entiendo o creo entender dónde se originan muchos de estos problemas, que son anteriores a la modernidad. De hecho, siempre digo, el primer modernista fue Guillermo de Ockham, porque cuando se empieza a perder de noción lo que son los trascendentales, que no es solamente el verum, el pulcrum, el bonum, cuando se pierde de noción lo que es el res, el unum, el aliquid, que es donde está diferenciado el uno del otro, caen en lo que cayó Guillermo de Ockham, el nominalismo, porque para él no hay esencias, como diría un vegano en un debate mío, eso es palabrerío. Claro, es más fácil decir es palabrerío que decir, mira, no entiendo lo que me estás diciendo, explícamelo mejor y yo con gusto lo hago. De hecho, mis alumnos esta mañana estuvimos viendo metafísica a la mañana y nos tomamos nuestro tiempo para entender esto, porque sabemos que es complejo de explicar y complejo de entender. Pero el punto es, perdidas las esencias, quedan entes individuales. Por eso, a partir de Guillermo de Ockham, se empieza a desarrollar esta idea del subjetivismo, de que está todo a la par. ¿Por qué está todo a la par? El animal, las religiones, el árbol, Ricardo y Cristian. ¿Por qué está todo a la par? Porque son entes. No hay un trascendental que defina humanidad, que defina divinidad, que defina cosmos, que defina acto y potencia, esencias. No lo hay. Como no hay estos esenciales en Guillermo de Ockham, que es el primer modernista, porque tiene un gran revuelo luego, es que actualmente se dice, no existe tal cosa como la esencia. Existen entes. Y es la categoría mental, el concepto, lo que los va agrupando. Entonces, cuando viene una feminista y dice, la idea de mujer es una construcción social, está refiriéndose a Guillermo de Ockham, porque está diciendo, no hay un sujeto estable, sino que hay acciones que son construcciones de la sociedad, tal como lo sostiene Jean Paul Sartre, que se inspira en Nietzsche, y Nietzsche que se inspira en Schopenhauer, y un Schopenhauer que si bien no hay registro de cuál es su primer fuente directa, yo no encuentro diferencias sustanciales entre Schopenhauer y Guillermo de Ockham. Yo te voy a decir, ¿cómo si Schopenhauer era nihilista y Guillermo de Ockham, en principio, parecía que era católico, parecía. Pero las apariencias engañan. Pero ¿qué sucede? Y con esto cierro, hablando del ecumenismo de Cristian, para que podamos hacer este paralelismo. Y si no se entiende, por favor, háganmelo saber. Oye, ¿cuál es el paralelismo entre el nihilismo de Schopenhauer y Guillermo de Ockham, que creía en Dios? A ver si alguno se acuerda de ambos. ¿Cómo es Dios para Guillermo de Ockham? No tengo ni Bueno, idea, no sé, Ricardo. No sé acá para, si los muchachos pueden aportar aquí lo que nos están siguiendo. miren, para Pero Guillermo de Ockham, Dios era absoluta voluntad. Grábelo a fuego esto, ¿eh? Absoluta voluntad. Está desacreditada por completo la inteligencia de este logos ordenador. Es pura voluntad, por tanto el resto es contingente. Toda existencia es contingente, porque Dios es absoluta voluntad. Ahora, ¿qué diría Schopenhauer y Nietzsche? ¿Cómo es la realidad? Pura apariencia, porque lo que apariencia en cuanto a lo que aparece, porque lo que subyace, ¿qué es tanto para Schopenhauer como para Nietzsche? ¿Qué es lo que subyace en la realidad? La voluntad. La voluntad desacredita la inteligencia, porque la inteligencia es la que descubre la verdad, porque la voluntad siempre va a querer su bien. Entonces, una inteligencia ordenada lleva a una voluntad que se orienta al bien. Ahora, si Dios es pura voluntad, o como diría Schopenhauer o Nietzsche, que dicen que no hay Dios, pero que lo que subyace es pura voluntad, en esto hay paralelismo, si hay pura voluntad, ya no hay inteligencia. Entonces, yo no puedo decir, Cristian es hombre e historiador, Ricardo es artista e influyente en Chile. Ya no hay una verdad que descubrir, sino que hay una realidad que crear, porque la voluntad es la que crea. Para Guillermo de Ockham, todo se reduce a la voluntad de Dios de crear o no crear, por eso es todo contingente. Lo mismo sucede para Schopenhauer, Nietzsche, quizás Christian te lo sepa. Christian, vos que has estudiado. Foucault, para Foucault todo es relaciones de poder, todo es relación de poder. Hasta la relación íntima que tiene el hombre con la mujer, si va arriba, si va abajo,
relación de poder, un degenerado. Y bueno, así terminó su vida, como todo degenerado, pero más allá de esta pobre alma que rezamos porque si al menos en el purgatorio pueda llegar al cielo. No, que se pudra ese. Me perdona, que se pudra abajo. Perdón, perdón por mi sincericidio. Después me arreglo con Dios. Seguí, perdón. Pero a este punto, pero vemos, todo se reduce a voluntad. Y para que podamos ver, y volvemos a ustedes. Pero miren, ¿acaso no es un acto volitivo de decir, me autopercibo mujer? No es un acto de inteligencia, no es decir, bueno, yo descubro mi esencia y me adecuo a mi esencia masculina. No, no. Yo me autopercibo mujer, yo autopercibo que un perro es un hijo, yo me autopercibo discriminado en pleno siglo XXI. Yo digo, no, pero a mí me están discriminando porque hablar en el lenguaje español en vez de hablar en un lenguaje deformado, o porque de repente el cosito del semáforo no tiene una pollerita, me siento discriminada. Es pura voluntad la sociedad actual en la posmodernidad. La nueva izquierda funciona bajo voluntarismo. Ellos creen que porque simplemente dicen, vamos a organizar la sociedad de manera ABC, ya todo va a funcionar así, desconociendo las leyes del mercado, desconociendo lo que es la filosofía realista, desconociendo todo. Puro voluntarismo. Así que bueno, perdón ahí que me extendí un poco, pero quería hacer este paralelismo porque hoy estamos discutiendo mucho el sincretismo actual, pero yo digo, las bases están ya en Guillermo de Ockham, que permite el sincretismo. ¿Por qué? Porque niega los esenciales, niega los trascendentales, niega los universales. Entonces, ¿qué es lo que hay? Entes. Entes que por su mera voluntad van a decir, ¿es así o es asá? Espero haberme dado a entender. Sí, sí. Clarísimo para mí. Ricardito. Sí, no, no, bien, bien, bien. Yo creo que, claro, además de esta postura errónea de Oca, una postura que parte teológica y termina filosófica, yo creo que hay más fuerza actuando ahí, no solamente el error de un filósofo, ¿no? Hay acciones que están actuando precisamente en buscar destruir el orden, ¿no? Porque, claro, como decía Horacio, capaz que este tipo, por error, por soberbia, ¿no es cierto?, que es lo que suele ocurrir, como decía Chesterton, yo me vi creando mi propia herejía, ¿no? Armando mi propio cuento, hasta que, por suerte, como era honesto y humilde, terminó descubriendo que aquella herejía que estaba armando no era más que la propia ortodoxia que ya existía. Pero imaginemos a alguien que está en esa misma construcción de su propia herejía y no tiene la honestidad suficiente para ser humilde y termina armando otra cosa totalmente errónea y que sirve para extraviarse. Otros vendrán y la usarán con mayor conciencia y con mayor maldad por eso mismo, para pervertir y para ir destruyendo la misma civilización. Eh, en ese periodo, ¿no?, propio de Ockham, me acuerdo que ya estaban la gente en el Palatinado, las distintas organizaciones de Rosacruces que estaban trabajando para provocar uno de los primeros cismas con lo que era este orden vertical y volver todo horizontal, ¿no? Es lo mismo que llegar a esta mirada de esta inteligencia o de la voluntad. La verticalidad que ha sido pisoteada desde el comienzo para caer solo en el plano horizontal, surge ahí en las primeras guerras del Palatinado por fuerzas bien oscuras. Generalmente son así bien luciferinas en el sentido de que quieren servirse a sí mismas, que quieren encontrar su propia herejía, su propia mirada personal de cómo salir de este plano, eh, pero no encontrar uno verdadero, sino que inventarse uno propio, un plano superior, y qué es lo que hoy vemos en las grandes corrientes de, que están en boga y que uno puede constatar en la línea de pensamiento detrás de todo lo que está ahí en las Naciones Unidas. Eh, Hay todo un interés por tratar de alejarnos de una verdad, de un bien, de una belleza, para sumergirnos en esta idea
este consenso político, donde todo se permite, donde todo va a ser posible, y de una manera bien mañosa y maliciosa, porque más encima se le hace creer al hombre eh, que ellos lo van a potenciar, porque le dicen, no, no, da lo mismo lo que tú creas, tú tienes derecho, tú eres una persona que puede creer lo que quiera y estar a donde quiera, y si hoy día quieres ser jirafa, puedes ser jirafa, ¿ah? Y yo te aplaudo y te premio, y más encima te doy un bono para que lo puedas hacer. Entonces, hay una intención luciferina detrás de eso, porque el engaño es que la persona va a decir, estas personas me están potenciando, estas personas me están dando esa fuerza, ¿no es cierto? Este, este poder de que yo puedo ser lo que yo quiera, ¿eh? No lo que de verdad soy, sino que lo que yo quiera. Y Sí. eso sí que es malicioso, eh, y es parte del engaño, ¿no? Porque eh, creo que tú en algún momento, Horacio, dijiste, si yo quiero ser, o sea, si soy un gordito y chiquito y quiero ser un atleta de los 100 metros planos, o sea, no, no basta con que alguien me diga, tú puedes, ¿eh? Tú puedes, porque si lo quieres, puedes y nosotros te apoyamos. eh, no es así, la realidad es la realidad nos golpea y nosotros tenemos que aprender de ella, crecer con ella y encontrar que todo lo que está ahí tiene un sentido misterioso que tal vez lo descubra en la otra vida, pero mientras estoy viviendo, voy creciendo con ella, voy aprendiendo con ella y, y es lo mejor que puedo hacer, ¿eh? Tratar de hacer el bien dentro de ese vivir, pero no caer en esta locura que es la que ellos están sugiriendo de que yo puedo hacer lo que se me venga en gana, ¿eh? Se me venga en gana negando la realidad. Y negando la realidad, no solo estoy negando la realidad, sino que al mismo tiempo estoy negando la posibilidad de conocer la realidad, donde van a estar los trascendentales, donde va a estar la belleza, donde va a estar la verdad, donde va a estar la bondad y que yo puedo conectarme con ella, pero si la estoy negando, nunca la voy a conocer, nunca voy a tener esa posibilidad de darme cuenta de que aquello que estoy buscando en el lejano oriente, en el medio oriente, en la cofradía no sé cuánto, en toda esta organización, en la secta no sé cuántito, toda esa magia que estoy buscando, porque estoy negando la realidad, empiezo a buscarla en otro lado, nunca voy a darme cuenta que esa magia está aquí presente, está aquí en cada realidad que yo vivo. ¿Eh? Cuando uno ve a tu señora, cuando uno ve a su hijo, cuando uno ve a los animalitos, sin caer en esta cosa del- de, de los animalistas, pero en cada cosa que está en la misma creación, uno va descubriendo una magia, una belleza, una verdad, una bondad que te muestra de alguna manera eh, que hay algo importante ahí, hay algo más grande ahí, y que merece y que debe ser vivido, no negándola como estos tipos pretenden. eh, y una de las tantas formas de negarla es esto que ellos están planteando, ¿no? Este sincretismo, este consenso de toda realidad como si fuera, si fuera una, simplemente porque se me viene en gana y porque resulta que ahora es lo políticamente correcto. No, indudablemente. Vos mencionaste, coincido plenamente con vos, que son tiempos luciferinos porque, digamos, esta incapacidad, digamos, que prevalece en el hombre promedio por conocer o por ver la realidad, hace que el hombre no tenga conciencia de su estado de opresión, de que realmente lo están privando de cuestiones sustanciales para su supervivencia, para poder vivir una vida plena. Porque digo, antes, incluso en tiempos del comunismo, los tipos estaban a punto de pistola, eh, controlando, manipulando y pisoteando a la gente, pero la gente sabía quién era el enemigo. Ahora bien, este posmodernismo, este posmarxismo, tuvo la capacidad para ornamentar la realidad, ciertas cuestiones, y la propia gente no se da cuenta ya realmente qué es lo que está sucediendo.
porque como han justamente modificado o cambiado la percepción del lenguaje de ciertas palabras, la gente cree que justamente esto es libertad. Y que estas cuestiones que supuestamente son buenas y que ellos creen buenas por su incapacidad propia para ver la realidad y para poder comprender su estado de esclavitud, de alienación, justamente esto es peligrosísimo porque la gente no sabe lo que está, lo que está sucediendo. Y acá tiene mucho que ver también la historia, ¿no? Porque, digamos, si uno no conoce el pasado, no conoce la historia, bueno, no tiene parámetros de comparación para saber también lo que está bien, lo que funciona y lo que no funciona, tanto para el ser humano como para la sociedad, ¿no? Son varias cuestiones. Yo creo que hay que tomar, por supuesto, la filosofía es lo principal, que es lo que maneja bien, muy bien Horacio. También la cuestión semántica del lenguaje, hay que tomarle y prestar especial atención, y también a la cuestión de la historia. Yo creo que son fundamentales filosofía, historia y también la cuestión semántica, ¿no? Y por supuesto que arriba de todo la religión, pero yo la religión la asocio justamente con la filosofía, que creo que Horacio en esto va a estar de acuerdo, ¿no? Por lo menos aquellos que seguimos o abrazamos una filosofía realista, tomista. Y ahí está el punto. Miren, quiero que atiendan un poco lo que dijo Cristian. Es muy interesante. Les pido por favor que tomen nota de eso. Él habló, y te pido, Cristian, si me puedes ayudar a recapitular un poco. ¿Cuáles son los principales campos donde se mueve esta nueva izquierda? Dijiste, lenguaje, hablamos de la cuestión filosófica / religiosa. Creo que no sé si mencionaron el tema de la política, la historia, ahí está, la historia. Bien, ¿estamos? Eso es importante. Voy a recapitular por enésima vez, porque no me gusta repetir autores, o sea que hoy estoy full Guillermo Dockham. Cada vez que Ricardo ya me conoce, cada vez que vengo a un vivo él prepara un tema en específico vinculado al tema. Empecemos por Guillermo Dockham. Para él el lenguaje es fundamental. ¿Por qué es fundamental el lenguaje? Porque es artífice de los conceptos. Lo que nosotros llamamos trascendentales para él es simplemente un artilugio de nuestro lenguaje para poder conceptualizar, diagramar y organizar los entes individuales que hay en el cosmos, que por sí mismo no reside ninguna esencia, sino que es nuestra capacidad comunicativa y de ciertos grados de abstracción lo que permite decir esto se ocupa de la biología, esto se ocupa de la medicina, esto se ocupa de la historia. Pero que en realidad no hay diferencia sustancial entre el uno y el otro. Vemos que Guillermo Dockham sería el precursor de lo que luego se va a conocer como filosofía del lenguaje, que ha llegado a los extremos como los de Derrida, planteando la tesis de la deconstrucción, donde no hay verdades esenciales, sino una construcción social a partir del lenguaje. Vemos que ya está en Guillermo Dockham, no sé, los postmodernos ni siquiera fueron capaces de inventar algo nuevo. Porque al menos Guillermo Dockham yo reconozco la originalidad, por eso lo cito, dice, ¿qué hace citando un medieval en el siglo XXI? Que fue original. Tráigame un postmoderno original y lo voy a citar, pero hasta ahora no he encontrado ninguno. Y miren que los hemos estudiado, ¿eh? Son un copiar y pegar burdo como un adolescente que ni siquiera se supo copiar bien en el examen de historia en cuarto año. Luego tenemos lo que es la religión. ¿Quién fue uno de los intelectuales más importantes que promovió el laicismo? La idea de separar iglesia del Estado, separar poder político de la fe, separar la moral y que sea función de la iglesia privatizar la fe y ya no la obra pública. Guillermo Dockham. Secularismo. El secularismo lo promovió específicamente Guillermo Dockham. Sienta las bases, además de las cartas a los Medici de Maquiavelo, para configurar lo que hoy conocemos como el Estado moderno. Esta idea del secularismo, que es la iglesia, tu fe, Jesucristo, en el rincón de tu casa, no en el espacio público. Hay que leer a Guillermo Dockham. Hay que leerlo, no solamente ver un videito en YouTube. Tercer aspecto que tocó nuestro querido compatriota Iturralde. La historia. ¿Quién fue uno de los principales intelectuales que promovió en la apertura al modernismo, mejor dicho, la modernidad, retracto,
¿quién fueron los principales intelectuales que en la apertura de la modernidad empezó a promover el escepticismo epistemológico, el escepticismo religioso, el escepticismo a toda autoridad, sea académica, sea religiosa, sea filosófica, incluida la histórica? Que había que poner en tela de juicio aquello que veníamos heredando histórica y culturalmente. Guillermo Dockham. Guillermo Dockham es uno de los principales exponentes del escepticismo. Entonces, ¿qué han aportado los posmodernos hoy? Un copiar y pegar burdo, como si hubieran sacado de ChatGPT a lo que ya escribió Guillermo Dockham. Por eso digo que si uno quiere entender de dónde surge Foucault, de dónde surge Derrida, Guattari, Deleuze, si no empieza a ver toda la filosofía completa, va a pensar que son grandes iluminados. No han hecho nada. Eran unos trasnochados, muy bien financiados, por cierto. Curiosamente, pero no voy a entrar en ese tema ahora, que toman y beben de estos pensadores, principalmente de Guillermo Dockham y principalmente de Nietzsche, que para mí son como las dos principales mentes que han establecido las bases, cada uno en su momento, para llegar al estado de las cosas actuales. Perdón, Ricardo, pero quería justo porque Cristian dio una tecla con esos 3 puntos y dije, miren, nuevamente, Guillermo Dockham ya es la antesala a todo este sincretismo que se ve hoy. ¿Por qué? Conjunto de entes donde el simple lenguaje va empezando a construir. No hay historia, no hay cultura. ¿Por qué? Porque no hay identidad. Creo que Cristian sabe algo de identidad porque él maneja historia. No hay identidad que defina al ente, como en nuestro caso, nuestra querida llamada nación. Pero bueno, perdón la extensión, pero quería aprovechar a hacer este alegato en contra de OP. Muy bueno. Yo estaba igual el otro día en contra de Kant, así que ay, no lo soltaba. Oye, ha sido muy entretenido. Yo creo que sí, esos tres elementos que nombraste son importantes, la religión, la historia, la filosofía, pero fíjate que con los El cuales arte. más se masifica, con los cuales más se masifica, porque si Guillermo de Ockham no lo masifican, queda ahí relegado, ¿no es cierto?, en la universidad en Ockham, no pasaría nada. Entonces, ¿cuál es la herramienta para masificar y que han usado hasta el día de hoy? Es precisamente el arte, pero un arte que ha sido deconstruido y como ya ha sido vaciado la realidad de sus esencias, el arte no responde nada más que al gusto, que al simple gusto, ya no busca ninguna relación con el trascendental belleza, tampoco busca una relación con la belleza predicamental, entonces queda simplemente sumergido en una mera apariencia o en el caso de lo que vemos más actualmente en la expresión de las ideologías de turno. Así que, y con eso nosotros se valida toda la teoría porque lo vemos sumergido en cine, películas, libros, cuentos, obras de teatro, musicales, de todo tipo de expresiones artísticas y cosas que no son expresiones artísticas que también son llamadas así. Entonces, esa es la otra herramienta, y ya lo decía este ruso, ¿no es cierto?, que escapó, se fue, bueno, cuando se acabó el muro, el muro de Berlín lo echaron abajo y terminó ese régimen, él viaja a Estados Unidos, empieza a escribir libros acerca de la doctrina que tenía la KGB para invadir países, para desmoralizar a los países y atacarlos de una forma interna. Y él habla precisamente de eso, de que había que tomar, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, los centros de formación, el arte y la religión. Ah, Con esos 4 herramientas, con esos 4 pilares, se podía producir un desarrollo de destrucción social interna. Y que ya lo habían probado en varios países y que había tenido un buen, había resultado más rápido de lo que ellos habían esperado. Da ahí como ejemplo algunos de los países en donde resultó y que en gran parte es lo que se ha lo que se ha estado viviendo desde
Francia del 68 hasta ahora, ¿no? Con todos los movimientos. Ricardo, perdón, te hago una. Perdón, Horacio. No, quería hacer decime si estoy en lo correcto, que la peligrosidad o el potencial revolucionario que tiene el arte en la batalla cultural, que esto ha sido, bueno, previsto y reconocido por los propios marxistas, es que el arte, vos hablabas que, claro, el arte tiene esa capacidad que es, digamos, puede masificar cierto concepto o postulado. ¿Por qué? Porque me parece que penetra de un modo más sutil e incluso de un modo inconsciente a la persona. O sea que tal vez es posible a través del arte, digamos, a través del arte ir promoviendo ciertos digamos, ciertas cuestiones, postulados ideológicos, ¿no? Creo que me parece que por eso el arte es digamos, un órgano de difusión y de transmisión que me parece que es fundamental en la batalla cultural para el enemigo especialmente, porque la gente no se da cuenta y está siendo adoctrinada por el propio arte. Perdón, Horacio. No, está perfecto, está perfecto. Y coincide, es más, podríamos tocar en algún momento el tema de la difusión de ideas a través del arte. Y tiene una razón de por qué. Por algo en mi canal, en Conserva Random, no hablo tanto de analizar películas de la filosofía. Porque es más fácil ver una película de media y captar la esencia del mensaje que leerse, por ejemplo, miren, esto es lo que estoy estudiando ahora. Vean este libro, El orden sobrenatural, del reverendo padre Álvaro Calderón. Mira. No, ya vi el tamaño de ese libro, no, me da como una pizza. Claro, pero es mejor para ir ver una película. Y a mí me pasa, por eso me gusta hacer mi canal de Conservando, que analizamos, por ejemplo, la filosofía de películas. Pero volviendo al tema, lo que decía Ricardo Ramírez, les pido solamente 5 segundos, porque ya sé que estamos un poquito sobre ahora, pero es para que les voy a contar una anécdota. Yo cuando voy a dar alguna conferencia, como sé que son temas a veces abstractos, aburridos, complejos, siempre me predispongo mucho al diálogo con el público. Entonces, hablamos 15 minutos, nos tomamos un receso, hacemos preguntas, un ida y vuelta. A mis alumnos siempre les doy antes de la clase, impriman esto para tener el vocabulario a mano. Por ejemplo, empezamos con metafísica y le dije, bueno, este diccionario de metafísica lo tienen que tener impreso, si no se van a en clases. Entonces, tratamos de ser lo más llevadero posible. Y en esa interacción, estamos en Tepatitlán, pueden hablar con la gente que nos acompañó ese día, tranquilamente, que los que estaban allí presentes en la conferencia. Yo en un momento les digo, les pido por favor que sean sinceros, porque el tema era el ecologismo, la nueva religión global. Entonces yo empezaba explicando qué es el ser humano como ser religioso, qué es lo que compone una religión, por qué era necesario que el ecologismo salte del cientificismo a comienzos del siglo XX hacia la religiosidad. Y claro, porque la ciencia describe, pero la religión prescribe. Entonces, para que una persona acepte ciertos mandatos, hay que divinizar dichos mandatos, y más cuando se ha impregnado un utilitarismo en determinados puntos. Iba desarrollando ahí. Entonces yo le pregunto a la gente, y ojalá haya alguien de Tepatitlán acá para que me pueda desmentir y le podamos conversar. Les dije, ¿les parece rebuscado lo que yo estoy diciendo? ¿Les parece que es un poco rebuscada la tesis de mi último capítulo en el libro cuando hablamos de la ecoteología? Y hubo, no les quiero exagerar, la mitad del auditorio levantó la mano diciendo, sí, nos parece un poco rebuscado. Claro, pues mire como el gran fracaso de la conferencia, porque había presentado una tesis y la mitad del auditorio dijo, no comparto tu tesis. Y yo dije, está bien, entiendo que no lo compartan. Y acá viene lo que dijo Ricardo y lo que dijo Cristian. Viene a correlación. Agarré uno de mis libros, que ando siempre ando con mis libros encima. Este era Psicosis Ambientalista. Página 5. Le digo, miren, se los muestro. Transcripción de la entrevista a Mikhail Gorbachev. Todos saben quién fue Gorbachev. Fue primer ministro de la Unión Soviética. Fue precursor de la Carta de la Tierra. Entrevista a Los Angeles Times, 1997. ¿Saben qué dijo Gorbachev? Dijo expresamente, mi intención es que todas las naciones del mundo se rijan bajo un único mandato legal e impuesto. Un mandato que tome como guía, para guiar cada conducta de cada nación, la Carta de la Tierra,
Mi anhelo es que la Carta de la Tierra sea una especie de 10 mandamientos, sea el nuevo sermón de la montaña que vaya a marcar la cultura de cada país. Ponerlo en contexto, para la cristiandad, el sermón de la montaña viene no a reemplazar, sino a profundizar y establecer los parámetros de los 10 mandamientos. El sermón de la montaña para muchos es el pilar fundamental de la acción pública de cada cristiano, de cómo dirigirse públicamente cada cristiano. Es hermoso, también interpela, pero es la pauta de conducta que debe tener todo cristiano. Ahora, expresamente Mikhail Gorbachev, cuando abandona su puesto como líder de la Unión Soviética, ya no le interesa gobernar un país comunista, sino gobernar un mundo comunista. Y él dijo, ¿cuál es el camino? Reemplazar el rojo por el verde. Este sincretismo. Mira. Las sandías, verdes por fuera y rojos por dentro. Y expresamente está diciendo que hay que reemplazar la fe cristiana por la Carta de la Tierra. Y hoy tenemos una parte de la curia que en vez de levantar a Cristo bajo el lema de Viva Cristo Rey, te están diciendo que hay que plantar arbolitos y cantar con los pajaritos. Me han hablado a mí, y no puedo dar los nombres, estudiantes de seminario en México, porque están preocupados que en el seminario le están enseñando más la Agenda 2030 que el infierno. Resulta que yo el domingo tengo un vivo con un sacerdote amigo hablando del infierno, porque resulta que mi canal, que no es de apologética, no es apologética mi canal, resulta que hoy los youtubers estamos dando más clase de catecismo que los propios seminarios. Perdón, el exabrupto, pero me pone mal porque es nuestra fe que se está diluyendo. Y se diluye con este sincretismo. Y expresamente te están diciendo los de izquierda que van a reemplazar la fe cristiana con este ecologismo. Y yo me llevé una sorpresa porque dije, después de 2 horas explicándolo, siguen creyendo que es rebuscado. Eso sí, después que leyeron la cita textual, aquí cuando empiezo a citarle lo que dijo Herbert Marcuse, cuando le cité lo que decía André Gortz del catolicismo, cuando le cité lo que decía Ernst Haeckel del cristianismo, ahí ya cambió. Ahí ya era un cuarto del auditorio que dijo que era medio rebuscado. Pero bueno, pudimos torcer un par de voluntades, Sí, pero digo, esa expresa la forma en que la izquierda está diciendo hay que acabar con el cristianismo, ni siquiera con el capitalismo, con el cristianismo hay que acabar. muy interesante. Exactamente. Mira, Sí, me Cristian, encantó. aquí hay una pregunta para ti. ¿Será que la caída de la Unión Soviética no fue tal? Eso te preguntan a ti. Primero en relación, después te voy a pedir, me sorprendió, no conocía toda esa cita de Gorbachev, aparte de un modo explícito, Te la hablando de la paso por Carta de la WhatsApp, Tierra. ya termine vivo. Che, qué bueno lo que después te voy a pedir me pareció excelente, es más, si lo hubiera conocido, lo hubiera citado también. Siempre Horacio trae cosas, no sé de dónde, que son muy útiles. Muchísimas gracias. Pero, ¿será que la caída de la Unión Soviética no fue tal? Bueno, esto lo explica muy bien tanto Agustín, Nicolás y tantos otros, también lo ha abordado Horacio, incluso Ricardo, que bueno, sabemos que hay una reconfiguración. Cae en el año 91 la gran bestia roja, digamos, políticamente, pero ideológicamente, bueno, se ha reconvertido la izquierda. Esta es justamente la tesis de los libros de Agustín. O sea, de algún modo, como siempre ha hecho el marxismo, se ha reconfigurado, se ha convertido y ha adoptado nuevos agentes para, digamos, disruptivos dentro de la sociedad. Sabemos que ya el trabajador no responde a esta retórica comunista porque sabemos que están, digamos, muy cómodos con las posibilidades de acceso social dentro de los regímenes capitalistas. Entonces, bueno, esto en realidad está ultra explicado, pero digamos que el marxismo digamos, ha cambiado la fachada y se ha focalizado en otros agentes, en estas minorías supuestamente oprimidas. Horacio, capaz puedo agregar algo a eso. No, perfecto. Y de hecho tenemos que recordar también, porque yo entiendo que a veces puede ser un poquito complejo. Mira qué interesante esa cita. Después lo podemos trabajar.
Pero Sí. eso también va de la mano de Gorbachev. No es la que yo tengo porque yo hablo en una entrevista en 1997, pero te agradezco esa que ya le voy a hacer después captura cuando vea el vivo Sí, Muy por bueno. pedido. sí, No, no, es que él, esa la hizo después de la ceremonia de la Carta de la Tierra. claro, Y lo que decía, claro, que quería hacer un nuevo decálogo, ¿no? Este nuevo decálogo que en el fondo es echar abajo la cristiandad y sustituirla por este nuevo decálogo que va a ser la Carta de la Tierra, que después estos mismos tipos la transforman en un documento pseudo mágico que lo colocan dentro del arca, que ya no se llama, ya no va a ser el arca de la alianza, sino que va a ser el arca de la esperanza, donde colocan esta cartita en el interior de esa madera que trabajaron. Por eso me refiero a que el arte es el que termina produciendo esta transformación, este cambio, porque generan todo ese movimiento, ¿no? El arca, la madera, con una madera noble, Es pintada, cierto. la ceremonia y todo ese proceso. ¿Y qué es lo que están ahí eh, venerando en esta cosa como una procesión? Bueno, la Carta de la Tierra que Claro. va a sustituir el decálogo cristiano. No, sí. bien, no encuentro justo ahora el libro, pero quiero remarcar a la gente, y valoro la valentía de Ricardo de presentarlo así. Porque en el fondo, si vamos a hablar de sincretismo, y voy a ser cuidadoso con el lenguaje, en el fondo la discusión es, antes que realismo filosófico versus inmanentismo, que ya lo hemos hablado en este canal hasta el hartazgo, la discusión es tomismo versus gnosticismo, y una forma específica de gnosticismo, que ya lo anuncia el padre Membiel. Nada más que estoy cuidando porque sé cómo son después los recortes maliciosos. Pero bien está expuesto. Hay una logia por detrás de esto, en el gnosticismo. Porque recuérdese que en términos teológicos, el maligno es el mono de Dios. Entonces, así como nosotros tenemos nuestra Santa Misa y nuestra Santa Iglesia y tenemos nuestros sacramentos, ellos tienen que emular, pero para el mal, para la deformación, para la fealdad, para la mentira, para el mal. Entonces, me gusta mucho cómo se ha presentado este punto acá. Valoro sinceramente la valentía de Ricardo porque son pocos los valientes que lo asumen. Pero detrás del sincretismo hay una forma específica de gnosticismo. Todo gnosticismo es malo, claro que sí, al menos uno como católico está obligado a denunciarlo, está condenado por la iglesia, de hecho. Todo gnosticismo es malo. Pero de todos los gnosticismos hay uno en concreto que es promovido por la logia masónica, que es el padre del progresismo. Esta es la idea de fondo del gnosticismo. Así es. Y a buen entender, pocas palabras, pero voy a cuidar mucho porque sé cómo es estas transmisiones en vivo y los riesgos que acarrean. No, Bien, de acuerdo. bien, ha sido muy, muy, muy bonita la conversación. Tenemos que continuar. Hablemos del viaje para cerrar el programa nuevamente para los que han llegado tarde. Es el viaje de Horacio, es el 19 de junio, lanzamiento del libro negro del ecologismo. Va a venir junto a su coautor, ¿cómo se llama el coautor? Ignacio Bosler, Ignacio mi Pop. gran amigo Y Nachito. perfecto. Entonces van a estar acá en Chile desde el 19 y van a estar desarrollando distintas presentaciones, charlas, firmas de libros, etcétera, para que estén atentos. Ahí vamos dando más detalles, ¿no? No tengo la agenda precisa, pero para que estén atentos. Entonces, a contar del 19 de junio, Horacio acá en Chile lanzando el libro negro del ecologismo. Vamos, Horacito, va a estar de Vamos, 10. hay otra pregunta, vamos a estar en Ya de estar Santiago de todo, Chile. todo bien. Sí. Y lo vas a Yo lo conocer a tengo acá, Ricardito. ¿Qué lo tenés tengo ahí? acá. Así que vamos a estar en Santiago de Chile. Vamos a estar en... Uy, que estoy más ciego que mi abuelo. Pero bueno, vamos a estar en Los Dominicos, vamos a estar en Providencia, Reñaca, Vitacura,
Las Condes. Así que vamos a estar tranqui, pero vamos a intentar hacer un poco de ruido en esta primera ida. No, súper bueno. Como siempre Además digo que que todo son sea buenos para- lugares. Son buenos lugares los que acabas de nombrar. Los Dominicos, eso queda en Las Condes. Vas a estar en Vitacura, que seguramente es el teatro donde nosotros lanzamos la revista, Cristian, que es Sí, un sí, sí, teatro, sí. un teatro espectacular, con butaca. Siempre es un lugar bien protegido, donde la gente puede ir tranquila, no se va a topar. Chile tiene una cosa muy extraña, que el mundo del surderío, del progresismo más extremo, no viaja a ciertas comunas, no, Sí, no sí. viaja. No viaja porque se notan, Igual, sobresale. No, es un igual mundo aclaro, aparte. Anda a a Las mí, Condes, yo te digo, Vitacura. a mí con lo que me encanta pelear no hay ningún problema. Si quieren venir, que No, vengan, o sea, no, no hay no, ningún No, pero es un inconveniente. te lujo vas a eso. quedar con ganas de pelear porque Vas a son quedar. lugares muy buenos donde va a estar rodeado de pura gente Haceme amiga. Así que caso, clavate un par de pisco sour, ¿sabés qué? Después yo tengo amigos de Perú también que me putean, ¿viste? Porque viste que tienen el tema ese que Chile, que Perú. Sí, sí. No, Pero como yo los me paraguayos nosotros con el tema del mate, yo me paso, Ah, conozco. no, pero tomaste unos picos en Chile. Yo, pisco sour, boludo. Mira que yo no soy de No, tomar, yo soy de Chile pero y me yo tomo gustó. mucho en Chile. Me encanta el pisco sour, o sea, es pero Boludo. de cajón, igual que si va a México el mezcal, o sea, son cosas que van de cajón que ni se discuten, digamos. Sí, el mezcal, nunca me gustó el mezcal. A mí me parece muy fuerte, por más que me puteen los mexicanos ahora. Pero el pisco sour va. Va, va, va. bien, No, bien, chicos. bueno, Muchas pero gracias. aclaro, ya Eh, pues estamos por cerrar, sí, te estamos digo. por cerrar. Las últimas palabras para cada uno. Bueno, yo aprovecho rapidísimo, más allá del tema de hoy. Quiero agradecer de verdad a la gente de Chile que nos lleva, que nos ayudan tanto porque se han portado de 10 con nosotros. Y uno que tiene como esta alma misionero, yo he sido misionero un poco, ya de joven, ahora ya casado con hijos, se complica un poco. Y uno a veces está tan feliz con simplemente tener un vasito de agua y un colchón en el piso, uno ya es feliz. Entonces acá que de repente te estén consintiendo tanto, para mí es un honor inmerecido, pero la gratitud es parte de la virtud de la justicia. Entonces yo quiero agradecer muchísimo a toda la gente de Chile que está colaborando y también agradecerte a vos, Ricardo, que me da la oportunidad de conversar con un amigazo como Cristian, que te tengo que mandar el libro y me he olvidado. Pasa que como me fui justo a México la última vez que charlamos por teléfono, se me olvidó mandarte el libro, Cristian. Así que haceme acordar, No, por lo tengo favor. que comprar yo. Tengo que ir No, ahora. no, no, Esta va el librería regalo lo porque no, compro. no me hagas sentir mal, Cristian. No sea boludo. Acá nos vamos a agarrar la piña con Cristian en cualquier momento. No, no, no. Che, bueno, yo los saludo, te agradezco, Ricardito, como siempre. También bueno, está Daniel acá, que yo lo conocí a través de Horacio. Un gran abrazo a Daniel, a todos, a la mujer de mi querido amigo Ricardito. Bueno, a todos por estar siempre presentes y bueno, un placer, como siempre, estar acá con dos grandes amigos. Ok, muy bien. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a los auditores que nos han estado acompañando y los que nos van a ver después en otro horario. Los dejamos cordialmente invitados al próximo programa, a la próxima tertulia. Y nada más, pues muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Cristian, por habernos acompañado hoy. Chao, Chao, amigos. chao. Chao, chao.